Me llamo Andrés, tengo 42 años, y hace 6 meses finalicé mi divorcio después de casi 15 años de matrimonio. Fue un proceso difícil y doloroso, lleno de muchas emociones complicadas para ambos. Sin embargo, con el tiempo empecé a sentir que era momento de reconstruir mi vida y buscar nuevas experiencias. Mis amigos me sugirieron que tomara unas vacaciones, algo que no había hecho en muchos años, debido a mis responsabilidades familiares y laborales. Al principio, dudé mucho sobre la idea de viajar solo, ya que nunca lo había hecho antes en toda mi vida adulta. Sin embargo, después de pensarlo varias semanas, decidí que necesitaba un cambio de ambiente y nuevas experiencias para sanar emocionalmente. Empecé a buscar destinos en Internet y algo llamó mi atención inmediatamente: La Habana, Cuba. Siempre había escuchado sobre la música, la arquitectura colonial y la cultura tan vibrante de este país, pero nunca había tenido la oportunidad de visitarlo. Decidí que este sería el lugar perfecto para empezar este nuevo capítulo de mi vida, lejos de las rutinas y recuerdos que me conectaban con mi matrimonio anterior. Reservé mi vuelo y un hotel pequeño en el centro de La Habana Vieja, con la esperanza de encontrar paz, aventura y tal vez, sin saberlo todavía, algo mucho más significativo. Preparé mi maleta con ropa ligera, protector solar y una cámara para capturar los momentos de este viaje tan importante para mí. Con una mezcla de nervios y emoción, subí al avión, listo para empezar esta nueva aventura, completamente solo. El vuelo hacia La Habana duró casi 4 horas, tiempo que aproveché para leer un poco sobre la historia y la cultura cubana. Cuando el avión finalmente aterrizó, sentí una emoción muy especial al pisar suelo cubano por primera vez en mi vida. El aeropuerto estaba lleno de música de fondo, algo que inmediatamente me hizo sentir que había llegado a un lugar diferente, lleno de vida y color. Después de pasar por inmigración y recoger mi maleta, tomé un taxi clásico, uno de esos automóviles antiguos y coloridos tan característicos de Cuba, hacia mi hotel en La Habana Vieja. El conductor, un hombre muy amable llamado Pedro, me contó algunas historias sobre la ciudad, mientras manejábamos por las calles llenas de edificios coloniales. Le pregunté sobre los mejores lugares para visitar durante mi estadía, y él me recomendó varios lugares, incluyendo el famoso malecón y algunos restaurantes tradicionales. Llegamos al hotel, un edificio pequeño pero encantador, con balcones de hierro forjado y una fachada pintada de color amarillo brillante. La recepcionista me saludó calurosamente y me explicó los detalles de mi habitación, incluyendo el horario del desayuno y algunas recomendaciones turísticas. Subí a mi habitación, deshice mi maleta rápidamente y decidí salir a caminar un poco para explorar mis alrededores antes de que oscureciera. Caminé por las calles empedradas de La Habana Vieja, admirando la arquitectura colonial y escuchando la música que salía de casi cada esquina. El ambiente era completamente diferente a todo lo que había experimentado antes, lleno de energía, color y una calidez humana que sentí inmediatamente. Esa primera noche cené solo en un pequeño restaurante local, disfrutando de comida tradicional cubana mientras observaba a las personas caminar por las calles cercanas. Al día siguiente, me desperté temprano, emocionado por explorar más de la ciudad. Desayuné en el hotel, un desayuno sencillo pero delicioso, con frutas tropicales frescas, pan y café cubano muy fuerte. Después de desayunar, salí con mi cámara, listo para pasar el día completo, explorando los rincones históricos de La Habana Vieja. Visité la Plaza de la Catedral, una plaza hermosa rodeada de edificios coloniales antiguos y una catedral impresionante en el centro. También caminé por la Plaza Vieja, donde encontré artistas callejeros, músicos tocando instrumentos tradicionales y pequeñas tiendas vendiendo artesanías locales. Tomé muchas fotografías, intentando capturar la esencia de esta ciudad tan llena de historia y cultura. Durante mi caminata, decidí detenerme en un pequeño café para descansar y tomar algo fresco, ya que el calor cubano era bastante intenso durante el mediodía.
Pedí un mojito, una bebida tradicional cubana hecha con ron, menta fresca y limón, algo que había querido probar desde que decidí viajar a este país. Mientras disfrutaba de mi bebida, observaba a las personas pasar, sintiéndome cada vez más cómodo y relajado en este ambiente tan nuevo para mí. Por la tarde, caminé hacia el famoso malecón, el paseo marítimo que bordea la costa de La Habana. El sonido de las olas chocando contra las rocas, combinado con la brisa del mar, creaba un ambiente muy relajante después de un día lleno de caminatas y exploración. Me senté en el muro del malecón, observando el atardecer sobre el mar, sintiéndome, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente en paz conmigo mismo. Esa misma tarde, mientras estaba sentado en el malecón, disfrutando del atardecer, escuché una voz femenina preguntándome si el asiento junto a mí estaba disponible. Levanté la vista y vi a una mujer hermosa, con el pelo oscuro y una sonrisa cálida, sosteniendo una pequeña libreta de dibujo. Le respondí que sí, y ella se sentó a mi lado, agradeciéndome amablemente. «Hola, mi nombre es Isabel», me dijo, extendiendo su mano para saludarme. «¿Eres turista?» «Sí, me llamo Andrés», le respondí, sonriendo. «Llegué ayer desde el extranjero. Estoy pasando unas semanas aquí en La Habana, conociendo la ciudad». Isabel me explicó que era artista local y que le gustaba venir al malecón por las tardes para dibujar el atardecer y observar a las personas que pasaban. Empezamos a conversar sobre la ciudad, sobre mi viaje y sobre su trabajo como pintora. Su forma de hablar era muy expresiva y apasionada, y noté que me sentía completamente cautivado por su energía positiva desde los primeros minutos de nuestra conversación. Después de hablar durante casi una hora, Isabel me preguntó si conocía algún buen lugar para cenar esa noche. Le confesé que era mi segundo día en la ciudad y que todavía no conocía muchos restaurantes locales. Ella se ofreció a mostrarme un restaurante tradicional que le encantaba, cerca de su casa, y sin pensarlo mucho, acepté su invitación con mucho gusto. Caminamos juntos por el malecón, mientras Isabel me contaba historias sobre la historia de La Habana y sobre su propia vida en la ciudad. Me explicó que había estudiado arte en la universidad y que ahora vendía sus pinturas a turistas y coleccionistas locales para ganarse la vida. También me contó que, aunque amaba profundamente su ciudad, a veces soñaba con viajar y conocer otros países algún día. Le pregunté sobre su vida personal, y ella me confesó que había terminado una relación larga hace aproximadamente un año, y que desde entonces se había enfocado principalmente en su arte y en su independencia. Sentí una conexión inmediata al escuchar esto, ya que yo también estaba pasando por un proceso similar de reconstrucción personal después de mi divorcio. Le compartí un poco sobre mi propia situación, explicándole que estaba en Cuba precisamente para empezar de nuevo después de una separación difícil. Isabel me escuchó con mucha empatía, sin juzgarme en ningún momento, y me compartió algunos pensamientos sobre cómo ella había manejado su propia ruptura. Su perspectiva sobre la vida, llena de optimismo y resiliencia, me inspiró profundamente durante nuestra conversación. Mientras caminábamos, sentí que por primera vez en mucho tiempo podía hablar abiertamente sobre mis sentimientos sin sentirme juzgado o incomprendido. Llegamos al restaurante que Isabel había mencionado, un lugar pequeño y acogedor con mesas al aire libre y música en vivo de fondo. Cenamos juntos, probando platos tradicionales cubanos como el ropa vieja y los frijoles negros, mientras continuábamos conversando sobre nuestras vidas, sueños y experiencias pasadas. La noche pasó muy rápido, y para cuando terminamos de cenar, ya me sentía completamente cómodo en la compañía de Isabel. Durante los días siguientes, Isabel y yo continuamos viéndonos regularmente, explorando juntos diferentes partes de la ciudad. Un día, ella me invitó a una clase de baile de salsa en un pequeño estudio cerca de su casa, explicándome que la música y el baile son partes fundamentales de la cultura cubana. Aunque nunca había bailado salsa antes en mi vida, decidí aceptar su invitación con entusiasmo. Llegamos al estudio, donde un instructor amable llamado Carlos nos enseñó los pasos básicos de la salsa, mientras la música tropical llenaba todo el espacio,
Al principio, me sentía muy torpe, intentando seguir el ritmo, pisando accidentalmente los pies de Isabel varias veces durante la clase. Ella se reía con mucha ternura cada vez que yo cometía un error, animándome pacientemente a seguir intentando sin sentirme avergonzado. No te preocupes, Andrés, me dijo Isabel, riendo mientras me ayudaba a corregir mis pasos. Nadie baila perfectamente la primera vez. Lo importante es sentir la música y disfrutar el momento. Poco a poco, empecé a sentirme más cómodo con los movimientos básicos. Y hacia el final de la clase, ya podía seguir el ritmo sin pisar tanto a mi compañera de baile. Isabel me felicitó por mi progreso, y ambos reímos recordando mis primeros intentos torpes al inicio de la clase. Esa tarde, mientras caminábamos de regreso hacia el centro de la ciudad, sentí que algo especial estaba creciendo entre nosotros, más allá de una simple amistad turística. Una noche, Isabel me invitó a un club local donde se presentaba una banda de música tradicional cubana, algo que ella disfrutaba mucho visitar con sus amigos artistas. El lugar estaba lleno de energía, con personas bailando, riendo y disfrutando de la música en vivo que llenaba todo el ambiente. Isabel me presentó a varios de sus amigos, quienes me recibieron con mucha calidez y curiosidad sobre mi vida en el extranjero. Durante la noche, Isabel y yo bailamos varias canciones juntos, aplicando lo que habíamos aprendido en nuestra clase de salsa unos días antes. Aunque todavía cometía algunos errores, me sentía mucho más seguro que la primera vez y disfrutaba enormemente cada momento compartido con ella en la pista de baile. Entre canciones, nos sentamos en una mesa cercana, conversando sobre música, sobre la vida en Cuba y sobre mis planes para el resto de mi viaje. En un momento de la noche, mientras la banda tocaba una canción más lenta y romántica, Isabel me tomó de la mano para bailar una vez más. Bailamos muy cerca el uno del otro, sin decir mucho, simplemente disfrutando de la conexión que habíamos construido durante estos días juntos. Sentí mi corazón latir rápidamente, algo que no había experimentado en mucho tiempo, y me di cuenta de que mis sentimientos hacia Isabel se estaban volviendo mucho más profundos de lo que había anticipado. Al final de la noche, caminamos juntos de regreso hacia mi hotel, disfrutando del aire fresco de la noche cubana. Antes de despedirnos, Isabel me miró directamente a los ojos y me confesó que también sentía una conexión especial conmigo, algo que no había esperado sentir tan pronto después de su última relación. Nos despedimos con un abrazo cálido, y esa noche no pude dejar de pensar en ella mientras intentaba conciliar el sueño. Los días siguientes, Isabel y yo pasamos cada vez más tiempo juntos, explorando la ciudad, visitando galerías de arte y compartiendo comidas en pequeños restaurantes locales. Una tarde, mientras caminábamos por un parque cerca de su estudio, decidí compartirle más detalles sobre mi divorcio y sobre cómo este proceso había afectado profundamente mi confianza y mi visión sobre el amor. Isabel me escuchó con mucha atención, sin interrumpirme, permitiéndome expresar todos mis sentimientos sin ninguna presión. Ella me compartió, a su vez, más detalles sobre su propia ruptura, explicándome cómo había aprendido a encontrar fortaleza e independencia después de esa experiencia dolorosa. Hablamos sobre cómo ambos habíamos usado el arte y los viajes como maneras de sanar y de reconectar con nosotros mismos, después de nuestras respectivas rupturas. Esta conversación tan honesta y vulnerable fortaleció mucho la confianza entre nosotros, creando un vínculo que se sentía cada vez más profundo y significativo. Le pregunté a Isabel qué pensaba sobre el futuro, especialmente considerando que yo tendría que regresar a mi país en pocos días. Ella me confesó que también había pensado mucho en esto, y que, aunque disfrutaba enormemente nuestro tiempo juntos, no quería preocuparse demasiado por lo que pasaría después de mi partida. Me explicó que prefería disfrutar plenamente del presente, sin permitir que la incertidumbre del futuro arruinara los momentos especiales que estábamos compartiendo. Su perspectiva me ayudó a relajarme un poco sobre mis propias preocupaciones acerca del futuro de nuestra conexión. Decidí seguir su consejo
enfocándome en disfrutar cada momento restante de mi viaje junto a ella, sin permitir que la ansiedad sobre el futuro afectara la felicidad que estaba sintiendo en el presente. Esa noche, caminamos de regreso hacia el malecón, sentándonos juntos a observar las estrellas y a disfrutar de la compañía mutua en silencio. Llegó finalmente mi último día en La Habana, y sentí una mezcla de tristeza y gratitud al pensar en todo lo que había experimentado durante este viaje tan transformador. Isabel había planeado un día especial para despedirnos, empezando con un desayuno juntos en un café frente al mar. Durante el desayuno, ambos evitamos hablar directamente sobre mi partida, prefiriendo disfrutar de los últimos momentos juntos sin tristeza anticipada. Después del desayuno, caminamos una vez más por las calles de La Habana Vieja, visitando algunos de los lugares que habíamos descubierto juntos durante mi estadía. Isabel me regaló una pequeña pintura que había creado especialmente para mí, un retrato del malecón al atardecer, el mismo lugar donde nos habíamos conocido por primera vez. Este gesto tan personal y significativo me conmovió profundamente, y supe que guardaría esta pintura como uno de mis recuerdos más preciados de este viaje. Por la tarde, regresamos al malecón una vez más, sentándonos en el mismo lugar exacto, donde Isabel se había sentado junto a mí por primera vez, hace ya casi 2 semanas. Hablamos sobre mantenernos en contacto después de mi partida, intercambiando información de contacto y prometiendo escribirnos regularmente. Isabel me confesó que, aunque nunca había planeado enamorarse de un turista, se sentía genuinamente feliz de haber compartido estos días conmigo. Le expresé mis propios sentimientos, explicándole que este viaje, y especialmente conocerla a ella, me había ayudado a sanar de una manera que no esperaba encontrar durante mis vacaciones. Le prometí que haría todo lo posible por regresar a Cuba pronto, o por encontrar alguna manera de que pudiéramos vernos nuevamente en el futuro. Aunque el futuro de nuestra relación era incierto, ambos sentíamos que esta conexión había sido demasiado especial como para dejarla terminar completamente con mi partida. Esa noche, Isabel me acompañó hasta el aeropuerto, donde tendríamos que despedirnos oficialmente antes de mi vuelo de regreso. Durante el camino, ambos permanecimos mayormente en silencio, disfrutando de los últimos minutos juntos antes de la separación. Al llegar al aeropuerto, nos abrazamos fuertemente, sin querer soltarnos, sabiendo que este momento marcaría el final de un capítulo hermoso, pero también el inicio de una nueva incertidumbre. Gracias por estos días tan especiales, Isabel, le dije, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca esperé encontrar algo así durante este viaje, pero estoy muy agradecido de haberte conocido. Yo también estoy agradecida, Andrés, me respondió ella, sonriendo a pesar de sus propias lágrimas. Prométeme que vamos a mantenernos en contacto y que vas a intentar regresar pronto. Le prometí que cumpliría mi palabra, y después de un último abrazo, me dirigí hacia la sala de embarque, mirando hacia atrás varias veces para verla una última vez antes de perderla de vista entre la multitud. Durante el vuelo de regreso, no pude dejar de pensar en todo lo que había vivido durante estas 2 semanas tan transformadoras, sintiendo que regresaba a casa como una persona completamente diferente a la que había llegado a Cuba. En las semanas siguientes, Isabel y yo mantuvimos contacto constante a través de mensajes y videollamadas, compartiendo nuestras vidas diarias a pesar de la distancia. Empecé a planear activamente un viaje de regreso a Cuba para los próximos meses, decidido a no dejar que la distancia terminara con esta conexión tan especial que habíamos construido juntos. Aunque el futuro todavía era incierto, sentía, por primera vez desde mi divorcio, una genuina esperanza sobre el amor y sobre las posibilidades que la vida todavía tenía preparadas para mí.